Muy bien, bienvenidos a la clase número 18 de nuestro curso Consejería Bíblica a nivel de seminario, nuestro seminario bíblico Kyrio Jesucristo. Estamos en la clase 18 ya, así que hoy día ya comenzamos a entrar poco a poco en lo que es la consejería en sí. Y el consejero tiene que tener algunas consideraciones teológicas, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, recién estamos empezando, algunos de repente ya tienen un poco más de estudios, otros más de conocimiento, pero hay consideraciones que el consejero debe conocer, consideraciones teológicas. Y los temas que voy a tratar son amplios, en realidad son corrientes teológicas, demandan mucho tiempo de estudio, sustento bíblico y sustento académico, así que voy a tratar de ser lo más llano posible. Ustedes independientemente pueden ahondar o conforme vamos avanzando en nuestro seminario, vamos a ir ahondando más en estos temas. Pero tenemos que tener al menos una base, ¿no? Una base para poder entender algunas situaciones. Porque una cosa es el llevar una clase de teología, como lo estamos haciendo nosotros, en un aula, como se hacía tradicionalmente, y bueno, ahora de forma virtual o a distancia a través de estos medios tecnológicos, es totalmente diferente el estudiar la teología, el conocer la escritura, los versículos, el sustento, y realmente es cuando pasamos a un plano de repente de consejería, a veces nos podemos, la teoría o lo académico puede desvanecerse, ¿no? Puede desvanecerse en el sentido de que realmente sé toda la teología, pero ¿qué hago, no? Esta persona ha perdido un familiar, esta persona necesita consuelo, necesita respuestas, necesita entender qué pasó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó estas cosas? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Entonces, son dos cuadros diferentes, ¿de acuerdo? Pero esa es la idea de la consejería, ¿no? Que la parte académica sea también canalizada cuando a la situación determinada de un tipo, de un caso o de una situación, para la redundancia, y a veces también en nuestra propia vida, ¿no? O sea, yo puedo haber terminado el seminario, tener una maestría, ¿no? En teología, un doctorado en teología, en divinidades, etcétera, etcétera, pero cuando estoy en una situación surgen terribles dudas, ¿no? Terribles dudas, o sea, todo lo académico realmente se desvanece en cierta forma. Entonces es importante, por eso siempre es importante, y siempre que yo doy un curso, inicio un curso, siempre digo, no estamos estudiando solamente para saber más de la Biblia, sino para conocer a nuestro Dios. Todo estudio bíblico a nivel de academia bíblica, instituto bíblico, seminario, lo que fuere, en donde se enseñe teología, no debe ser enfocarse en el cuadro académico nada más, en las corrientes teológicas, sino que sea aterrizada en nuestra vida. Por eso que ahora uno puede pasar por un seminario, ¿no? Hacer muchos estudios de teología y sin embargo seguir siendo en mi vida práctica totalmente dual, ¿no? Totalmente dual. Entonces es importante, mis hermanos, nosotros que nos estamos preparando para ser consejeros bíblicos, entender la teología amarrada a la consejería, a mi vida, ¿no? Yo mismo necesito aconsejarme a veces, ¿no? Necesito sabiduría de Dios para poder, todo lo que sé, amarrarlo a mi vida, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque hay veces que nosotros mismos estamos sujetos a más ataque que cualquier otra persona en el mundo, que está sumergida en el mundo, en el pecado. Nosotros los creyentes somos los que estamos bajo ataque. Entonces necesitamos estar preparados, mis hermanos, para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros, ¿no? En el nombre del Señor, con sabiduría del Señor, con la Escritura. Por eso que somos consejeros bíblicos, ¿ya? Ni siquiera es consejería pastoral, ni consejería urbana, ni psicología, ni nada de esas cosas. Consejeros bíblicos.
algunas preguntas surgen en cuanto a Dios, ¿no? ¿Dios es inmanente? Inmanente, o sea, es interno, está en mí, o es un Dios lejano, es un Dios que está lejos de mi alcance. Entonces, a veces eso en determinadas situaciones de cualquier persona, dentro de ellos los creyentes también, ¿dónde está Dios, no? En todo esto, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué siento que estoy solo en esto? ¿Por qué siento que este desierto lo estoy caminando solo? Entonces surgen esas preguntas. Entonces comienzo a entender como que Dios está lejos. Dios está lejos. O Dios está desinteresado de mí. O está desinteresado de la situación. Entonces surgen esas preguntas. Sobre todo en la tragedia, ¿no? Ya lo expliqué esto. Entonces es importante que cómo en la consejería hacer entender a alguien que está pasando por una tragedia, por una pérdida. Lo que lo aprendí en el seminario, en curso, ¿cómo puedo esto aterrizarlo? Dios es un Dios trascendente, lo que se conoce como la inmanencia y la trascendencia. Son dos conceptos teológicos en realidad y filosóficos también. ¿Ya? Por eso le digo, estos términos traen mucho estudio, ¿ya? Dentro del marco, la filosofía tratando de ayudar también, o a veces contradecir, la teología tratando de entender a un Dios inmanente o un Dios trascendente. Entonces, un Dios inmanente que está cerca a mí, trascendente que está lejos, que es un Dios tan santo que no lo puedo alcanzar. Entonces, incluso hay teólogos, ¿no? Lo que se conoce como la neortodoxia. Surgieron unos teólogos en el del siglo pasado, en los años 50, Bullman, ¿no? Desmitologizando, diciendo que Dios es un Dios tan santo que puede estar, no puede ser inmanente, una serie de cosas, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes, ¿cómo entender a Dios, no? Dios es un Dios que está junto a mí, que está conmigo realmente en medio del dolor, en medio del sufrimiento, o es un Dios que es tan santo que está apartado, está lejos, o está ausente, o está indiferente a mi dolor. Entonces, en base a lo que es la consejería, ¿de acuerdo? Por eso le digo, estos términos son amplios de estudiar, pero en base a la consejería uno puede sentir eso. Una persona puede sentir, Dios realmente está interesado en mi problema, le importa mi problema, está conmigo, ¿no? En medio de este dolor, en medio de este engaño, en medio de este sufrimiento, en medio de esta, no sé, dependiendo del caso, en medio de esta violación, en medio de este robo, en medio de esta tragedia, en medio de esta muerte. Entonces surgen esas preguntas y el consejero tiene que entender si Dios es un Dios inmanente o es un Dios alejado, lejano, ausente. Y la palabra de Dios nos ayuda a comprender, entender que Dios es Dios. Dios es Dios. Vamos a ver otras preguntas por ahí, pero entender que Dios es Dios. Por ejemplo, Romanos 11:33, ¿no? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. O sea, algo que no se puede sondear, algo que no se puede medir, algo que no se puede alcanzar una medida, ¿no? A ver cuánto mide esto, ¿no? ¿Cuál es la profundidad de esto en el fondo del mar? No lo pueden medir de repente, ¿no? ¿Cuál es la distancia de esta galaxia? Otra? No se puede medir. Los juicios de Dios son así, son insondables. Así es, no se pueden medir. E inescrutables sus caminos. Inescrutable, ¿qué quiere decir? Que no se pueden explicar, no se pueden entender. Entonces, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 11:33. Entonces, hay cosas que no alcanzamos a comprender. Pero ¿Dios está cerca o está lejos? Sigue flotando la pregunta. Y el Señor sigue respondiendo. En Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, hay preguntas que nosotros no podemos responder. No alcanzamos a comprender a Dios.
no sabemos qué hacer, no sabemos cómo Dios procede. Y sigue el Señor en Jeremías diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, mas para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor? Dice, el Señor tiene cosas para bien. El Señor tiene cosas de paz para nosotros. Y este Jeremías 29 es interesante, hermanos, porque Dios le está hablando a su pueblo, Israel, que está en el cautiverio. O sea, no están en Tierra Santa, no están en la Tierra Prometida, no están en Jerusalén, no están en Judá, sino que han sido exiliados. Están en Babilonia, en una cultura totalmente contraria, ajena, como tú y yo estamos ahora en el mundo. Estamos en una cultura totalmente contraria, donde el mundo se mueve por sensualidad, por la sensualidad. Y la sensualidad no solamente en el tema sexual, sino la sensualidad en el sentido de que el hombre busca darle satisfacción a sus placeres, a sus gustos, a sus sentidos. El hombre le gusta emborracharse porque le gusta sentirse ebrio. Al hombre le gusta drogarse porque eso le da fascinación. Al hombre le gusta fornicar, adulterar, porque eso le da satisfacción sexual. El hombre busca tener más cosas, por eso que roba. El hombre, entonces se dan cuenta, incluso en el sentido del gusto también, ¿no? Hay personas que le gusta el trago, las comidas, y sobreabundan, ¿no? Ese es el clásico ejemplo de las personas adineradas, ¿no? El pobre, flaquito, y el adinerado, obeso, ¿no? Entonces, ese es para entender, ¿no? Que el que puede engordarse, pues. Puede, toma, come lo que le da la gana. Eso es sensualidad, mi hermanos. Cuando hablo me refiero a sensualidad. ¿Hay cristianos sensuales? Hay cristianos sensuales también. Entonces, volviendo al punto, Jeremías, Dios a través de Jeremías le está hablando a su pueblo y le está diciendo, les animo a leer después Jeremías 29 y les está diciendo, ¿no? Ustedes estén ahí, ya están ahí, no se preocupen. Han sido exiliados por su maldad, han sido exiliados. Pero donde están, trabajen. Donde están, que sus hijas se casen, que sus hijos se casen. Busquen la prosperidad y la paz donde están. Porque si hay prosperidad y hay paz, ustedes van a gozar de esa paz. Y ahí es donde el Señor le dice. Porque yo tengo pensamientos, no quiero que estén mal, yo quiero que estén bien. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, dicen. Yo le voy a dar fin a eso. ¿Para qué? Para que ustedes me invoquen, vengan, oren, me busquen. Interesante ahí, mira, versículos 12 y 13. Invocar, invocar, orar, buscar. Pero ¿cómo debe buscar? De todo corazón. Entonces, Dios, mis hermanos, en medio del dolor, en medio de la angustia, del sufrimiento, del desierto, donde uno dice, ¿dónde está Dios? Pero Dios está conmigo o no, o está alejado, está indiferente de mí. Es como el pueblo judío decía en aquel entonces, ¿no? Dios se ha alejado de nosotros, nos ha castigado, nos ha botado por acá. Dices, no, no, yo no tengo esos pensamientos, tengo pensamientos de paz para ustedes y no de mal. Pero necesitan invocar, necesitan orar, necesitan buscar. ¿Y buscar cómo? De todo corazón, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del desierto. Cuando uno piensa que Dios no está a mi lado, necesito buscarlo más. Dios es un Dios, ahora, ¿Dios es inmanente o es trascendente? Está alejado. Entonces, hay que buscar un equilibrio y un balance. Una respuesta sencilla a un tema álgido teológico, ¿no? El punto medio, en cierta forma. Entender que Dios es un Dios santo, que no tolera el pecado, que es un Dios justo, que a cada quien le da con lo que le corresponde, porque es justo y es soberano.
es soberano. Entonces es un Dios que hay que tenerlo, tener ese temor y verlo así, hacia arriba, ¿no? Verlo hacia arriba, porque es santo, porque es justo, porque es soberano. Pero también tengo que entender que Dios es un Dios amoroso, que me ama y que me ministra en mi tiempo de tragedia, más que en cualquier otro tiempo. Porque en mi tiempo de bonanza, en mi tiempo de abundancia, en mi tiempo de alegría, yo me olvido muchas veces de Dios. Pero en mi tiempo de tragedia, en mi tiempo de dolor, en mi tiempo de soledad, en mi tiempo de angustia, Dios me ministra. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Entonces Dios es un Dios inmanente, está conmigo, pero también es un Dios que hay que tenerle temor, que hay que verlo como santo, justo y soberano. ¿Se dan cuenta? Entonces eso nos ayuda, hermanos, en una consejería cuando alguien dice, ¿no? Estos son temas teológicos que te tienen que ayudar a ti como consejero, ¿ya? No le tienes que dar una charla teológica cuando estás aconsejando, pero tienes que hacerle entender eso, que Dios está con nosotros, que nos abraza en nuestro tiempo de dolor, que está con nosotros cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados. Tantos pasajes bíblicos, si tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te voy a abandonar, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? Que un padre y una madre abandonen a sus hijos. Pero el Señor nunca nos va a abandonar, dice. El Señor Jesús dijo que voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. Y tenemos que confiar en su promesa porque el Señor no ha fallado a ninguna de sus promesas. Si Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, ¿por qué va a estar hasta el fin de los días? Entonces, eso nos tiene que ayudar, mis hermanos. Por favor, este es un punto. Punto uno, vamos a ver 3 puntos. Este es el punto uno como consejeros bíblicos, ¿ya? De repente para ti mismo, como este curso es para nosotros mismos primero, para poder ayudar a otros. ¿De acuerdo? A veces surgen esas preguntas. Hermanos que patean el tablero y se van. Porque dicen, no, Dios no escucha mis oraciones. No, Dios es un Dios inmanente. No tiene pensamientos de mal, tiene pensamientos de paz para ti. Quiere que tú prosperes, que traigas paz donde estás. Y que lo busques, que ore, que lo invoques, pero de todo corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, es ahí cuando más debemos buscar al Señor. Segundo punto, ¿Dios es ayudador o severo? ¿Dios realmente quiere ayudar o es un Dios que castiga? ¿No? Hacemos a veces esa diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios realmente, yo veo que Dios juzga, le da duro al pecador, pero no veo que ayuda mucho. Entonces, pueden surgir algunas preguntas. ¿Dios puede socorrerme? ¿Es propicio realmente a mí? O sea, ¿es propicio a mi situación? O sea, Dios quiere ser propicio a mí en el sentido de satisfacer su justicia en mí. Es como la oración del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo oraba con las manos extendidas, la cabeza arriba, ¿no? La cara levantada, y gracias Señor, porque no me has hecho como estos pecadores. Entonces, pero el publicano oraba de otra manera, con un corazón humillado, ¿no? ¿Y qué decía el publicano? Señor, sé propicio a mi pecador. Yo no puedo hacer nada, soy un pecador, pero sé propicio. Y ser propicio habla propicio viene a ver, teológicamente es este es un plus, no estaba en la clase, satisfacer una justicia. Y solamente Dios puede satisfacer su justicia. Por eso que la tapa del arca, por eso que la tapa del arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo, después en el templo, el arca del pacto, donde estaban los querubines con las alas extendidas cubriéndola, se llama propiciatorio. Propiciatorio. Ahí el sumo sacerdote ingresaba una vez al año con sangre y derramaba, regaba, ¿no? La sangre en el propiciatorio. Porque Dios satisfacía su justicia de esa manera. Por un año, hasta que vino Cristo. Por eso que Cristo es nuestra propiciación. Dios satisfaciendo su propia justicia en aquella cruz.
Entonces, solamente Dios puede cubrir su propia justicia. Es por eso que mi justicia no sirve, tu justicia no sirve. Y las mejores obras son como trapo de inmundicia. Ahora se entiende lo que dice, ¿ah? Isaías. Claro, claro, no sirve nuestra justicia. No es por obras, es por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando el publicano decía, Señor, yo soy un vil pecador y no puedo hacer nada por ello, ¿qué estaba diciendo? Sé propicio a mi pecador. Tú, Señor, sé propicio a mí. Entonces, ¿Dios puede ser propicio a nosotros? ¿O es un juez colérico que busca pecadores? ¿Cómo está buscando? Ah, este pecó, ya, pum, lo castiga, pum, lo castiga. Es un Dios que está castigando. A veces en medio de un problema, de una situación, de una tragedia, podemos ver a un Dios así. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, por eso que a veces algunos hermanos no me entienden o creen que yo soy un poco flexible en cuanto a las corrientes teológicas. Por ejemplo, yo soy calvinista. Yo soy calvinista, porque hay los calvinistas y los arminianos. En el sentido, por ejemplo, que yo entiendo bíblicamente, por la línea calvinista, de que la salvación no se pierde. ¿Ya? Nuestros hermanos, que son de la línea arminiana, otro señor Arminio, sus seguidores, dicen que la salvación sí se puede perder. Y así, bueno, de ahí nos entrampamos en los problemas, ¿no? De los calvinistas, los arminianos. Algunos que dicen que Dios es un Dios severo. Por ejemplo, los calvinistas, por lo general dicen, no, Dios es un Dios castigador, que no escucha a los pecadores, que los castiga, ¿no? Es un Dios severo. Entonces, tenemos esa imagen por la línea calvinista. ¿Ya? Entonces, por eso, mis hermanos, por eso que en lo personal yo no me entrampo en las corrientes teológicas. Porque si yo me alineo, me vuelvo radical en una corriente teológica, puedo caer en un extremo y hacer a Dios que sea parte de esa corriente teológica. ¿Ya? Entonces, las corrientes teológicas o la teología, para que se entienda un poquito, yo quiero entender a Dios, quiero conocer a Dios. ¿Lo podemos conocer? No lo podemos conocer, pues Dios no se puede conocer, pero Dios se da a revelar y se revela a través de su palabra, ¿de acuerdo? Entonces, para yo estudiar a Dios, conocer a Dios, hacer teología, la filosofía me ayuda. La filosofía me ayuda. La filosofía me ayuda a entender la teología. La teología. ¿De acuerdo? Mira, estoy haciendo como un sándwich o una pirámide. Primero, la filosofía en la base. Me ayuda a entender. Y la filosofía, la teología. ¿De acuerdo? La teología. Ojo, la filosofía sola no. ¿No? Hay seminarios, por ejemplo, los católicos, seminarios católicos, estudian muchos años filosofía y se quedan en la filosofía. Hay que pasar a la teología. Hay que estudiar la teología, que es la siguiente. Pero cuando nosotros, los cristianos, a veces nos quedamos en la teología, pero por encima de la filosofía está la teología. Por encima de la teología está la escritura, mis hermanos, la palabra de Dios. Ya, y a veces la palabra de Dios la ponemos abajo, y ese es un error. Yo no puedo entrampar a Dios en una corriente teológica. Yo tengo que ir a la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, eso me ayuda. Por eso que a veces hermanito me dice, no, hermano, ¿por qué murió Jesús? Por todos, por algunos, por muchos, por pocos, por los salvos, por los electos, por los reprobos. Y nos entrampamos en eso, hermano, y podemos caer en extremos, ¿ya? Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitar eso. Como estudiosos de la escritura, hay que evitar eso. ¿Hay que estudiarlo? Sí, hay que estudiar las dos, porque los dos a veces tienen sustento bíblico. Entonces, ¿qué hace usted, hermano? Me dice, ¿no? Tú puedes estar preguntando, entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Yo qué hago de las corrientes teológicas? Hago marcos teológicos. Hago marcos. No me voy a un lado, sino uso esas corrientes teológicas y hago marcos teológicos. ¿Ya? Hago marcos teológicos, porque hay cosas que están bien. Los ultra calvinistas, ¿no? Hay cosas terribles, muy, muy radicales.
pero que hayan ayudado mucho. Pero los arminianos, ¿no? Y ahora, esto no comienza, mis hermanos, con Arminio y con Calvino. Uy, comienza desde muy, muy atrás, pues, ¿no? Con Pelagio, con Agustín, con Erasmo, con Lutero, y ahí aparece Arminio con Calvino, o sea, son corrientes teológicas. Y nos deben ayudar a entender la escritura, no encasillar la escritura en una corriente teológica. Bueno, entonces hay que evitar los extremos. ¿Qué debemos hacer? Marcos teológicos. Miren, qué interesante, mis hermanos. ¿Dios quiere ayudar o es un Dios severo? Cuando Salomón, que es el que construyó el templo, eh, Salomón hace una oración. Dios escucha su oración y Dios le dice lo siguiente, ¿no? Lo pueden leer versículos antes, ¿no? Segundo libro de Crónicas, 7, 13, 14. ¿Ya? Ahí, ojo con este dato porque segundo de Crónicas es el último libro de canon hebreo. ¿Ya? Es el último libro del canon hebreo. Para nosotros no, en nuestro orden, en nuestra Biblia no, pero para el canon hebreo es el último libro. ¿Ya? Ojo con ese dato. Y considerando que en el canon hebreo no hay primero y segundo de Crónicas, solamente Crónicas. ¿Ya? Y es el último libro. El Señor le dice lo siguiente: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, hasta ahí nomás. Miren qué está diciendo Dios. Dios promueve estas cosas. ¿Por qué? Por algo, con un propósito. Y muchas veces es por olvido, muchas veces es por idolatría. Y está diciendo eso el Señor. El Señor está hablando. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿a mí qué me importa? A mí no me importa que haya o no haya lluvia. No, eso está diciendo en el tiempo de Salomón. ¿Qué pasaba si no había lluvia? No había cosecha. No había cosecha. No había sembrío, no había cosecha. Y entonces había hambruna. Y si mandara la langosta que consuma la tierra, ya, bueno, está mi cosecha, pero viene la langosta y se la come. Igual viene la hambruna. Ya, hay que traerlo a nuestro contexto. Eso es lo que está diciendo el Señor. No hay lluvia, no hay lluvia, no hay trabajo, pues hermano. Para ti y para mí no hay trabajo, seguramente. Ya, tienes trabajo, pero ese dinero que te produce tu trabajo se lo roba, se lo come la langosta. Igual estamos en la misma situación. Y peor aún, ¿y si enviare pestilencia a mi pueblo? ¿Saben qué es pestilencia? Pestes, virus, enfermedades. Eso es lo que está diciendo. Pandemias. Ya, más claro, ¿no? Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, no hay trabajo, no hay dinero y encima hay enfermedad. ¿Suena familiar ese cuadro o no? Tendríamos que hacer todo un estudio de este pasaje. A veces muchos se enfocan en esto, en el siguiente versículo, pero no leen lo anterior. Y dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Y esto hay que traerlo a contexto cristiano. ¿Realmente somos cristianos humillados? No, somos orgullosos todavía. ¿Y en qué ponemos nuestra confianza? En nuestro trabajo, en nuestro dinero y en nuestra fuerza física. Entonces no somos un pueblo que confía en Dios. Por ende, no nos humillamos. Necesitamos humillarnos como pueblo cristiano, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros decimos que somos cristianos. Cristianos, cristitos, reflejo de Cristo. La gente puede ver a Cristo a través de mí, a través de ti. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Bueno, pregunta para que tú mismo te respondas. Y oraren, dice, y oraren. Nosotros oramos los domingos. De 100 hermanos del ministerio, solamente el 10% o el 15% de repente se reúne para orar. Y buscar en mi rostro. ¿Realmente estamos buscando el rostro? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Estudiamos su palabra? ¿Y se convirtieron de sus malos caminos?
No, todavía me gustan algunas cosas malas. No las quiero dejar. No quiero dejar todavía esos caminos. Pero si hacemos eso que dice el Señor, ¿y el Señor qué hará? Oirá desde los cielos. Oirá. El Dios trascendente oirá desde los cielos. ¿Y qué más? Perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Qué significa sanar nuestra tierra? Que vendrá la lluvia, no vendrá la langosta y se irá la peste, se irá el virus. Esa es sanidad a la tierra. Justo antes de comenzar el estudio, escuchaba la canción, una antigua de Marcos Witt, que se llama Sana nuestra tierra, una alabanza muy, muy conmovedora realmente. Ya ha habido veces que yo escuchando esas canciones me he quebrado en llanto. Me he quebrado en llanto simplemente por escuchar la letra y antes de la pandemia. Santo Dios, si nosotros oráramos, si nosotros nos juntáramos, si realmente usáramos el poder que Dios nos ha dado y no fuéramos tan mediocres, seríamos realmente una iglesia poderosa, mis hermanos. Un pueblo poderoso con el poder de Dios. Creo que voy a compartir también este estudio con todos. Es un estudio para ustedes nada más que llevan el curso, pero creo que lo vamos a compartir con todos también. ¿Qué más? Estamos viendo si Dios ayuda o es severo, castigador, ¿no? Pedro, ¿qué nos dice? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus ojos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Les vuelvo a repetir, esta es la parte teológica que nosotros como consejeros bíblicos estamos estudiando, que debemos conocer. Pero no le vamos a decir eso al aconsejado. En base a este conocimiento que estoy aprendiendo, es que tengo que ayudar al aconsejado. Si es inconverso, tengo que usar un lenguaje acorde a como él sabe. ¿Ya? A veces nosotros cuando hablamos con el inconverso, no, tú eres en el mundo, tú eres mundano, tú eres carnal, ¿no? Le decimos inconverso, cosas así que son lenguaje del cristiano, pues, ¿no? Entonces hay que hablarle con un lenguaje acorde a la persona, incluso acorde a su grado de educación también, ¿no? A veces usamos palabras muy, muy técnicas o poco comunes, entonces a veces las personas no nos entienden, hay que hablarle también en su lenguaje, ¿no? En su bagaje de palabras. Porque los ojos del Señor, esto lo toma Pedro de un salmo, Salmo 34, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces está tomando eso del Antiguo y lo repite en el Nuevo Testamento. Entonces a veces decimos, a veces, ¿por qué le pasó esto a esta persona? Y la persona está que se revuelca y se revuelca en la cabeza, es que Dios, su maldad lo ha alcanzado. Su maldad lo ha alcanzado. Está sufriendo las consecuencias de su maldad. Pero ¿qué dice el Señor? Que está atento a las oraciones del justo. Sus ojos, sus oídos están atentos para los justos, para los oídos para sus oraciones. ¿Y quién es justo? Tú, yo, mi hermano, que hemos sido justificados por Cristo. Así es. Y el que venga a Cristo también. Y el apóstol Juan nos va a decir en su carta de 1:9, la primera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestra mano. Si confesamos nuestros pecados. O sea, ¿por qué yo digo Dios me puede ayudar, me puede socorrer? Claro que sí, pero arrepiéntete. Por eso es importante, muy, muy importante, muy necesario el arrepentimiento. A veces en medio del dolor, en medio de la tragedia, a veces el inconverso entiende, la voz de Dios se hace más audible. Entonces debemos presentarlo y no decirle, ah, ya Dios te perdona. No, Dios quiere que tú te arrepientas. Estás sufriendo las consecuencias de tu maldad, pero Dios quiere que tú te arrepientas y que confieses tu pecado y que te alejes de ese camino, que des la media vuelta,
que cambies tu manera de pensar. Ese es arrepentimiento. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, si tú eres creyente y tienes estas preguntas, y Dios me está castigando y todo lo demás, bueno, reconcíliate con el Señor entonces. Entonces, ahí estamos algunos datos, ¿no? Que el consejero bíblico puede usar, puede ayudar en base a la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios quiere ayudarme? Sí, por supuesto que quiere ayudarte, pero necesitas arrepentirte. ¿Dios es severo? Sí, porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo, no tolera. Y es más, Dios no necesita hacer nada porque la maldad te alcanza, tu maldad te alcanza. Por eso que el salmista dice, 7 veces cae el justo 7 veces cae, es tumbado, derribado, y las mismas veces se vuelve a levantar. Eso dice la palabra del justo, del creyente, el que le ha rendido su vida a Cristo. ¿Y qué dice del malo? ¿Qué dice del malvado? ¿Qué dice el que se deleita en la maldad? En mentir, en robar, en fornicar, en adulterar, en todos los pecados, en la homosexualidad, todo. ¿Qué dice? Que el malo cae y su maldad lo aplasta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué necesita? ¿Quieres que te ayude? Arrepiéntete. Ven a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Porque si no, la maldad no es Dios. Tu maldad te va a alcanzar. Te va a envolver y no te vas a levantar. El justo se vuelve a levantar, pero el malvado no. Su maldad lo destruye. Tercer punto. ¿Dios es soberano o es limitado? Se cayó un avión. Uy, Dios no sabía eso. Hubo un tsunami. Uy, esto sí, Dios no se lo esperaba. Eso no se lo esperaba. Dios, bueno, o en todo caso se cayó porque Dios no pudo hacer nada. O el tsunami salió porque, bueno, Dios no puede hacer nada. Entonces, Dios es un Dios soberano, es un Dios limitado. Y surgen algunas preguntas, en algunas desgracias, y algunas personas necesitan consejería bíblica. ¿Dios sabía esto? ¿Lo permitió? ¿O por qué lo permitió? ¿O por qué no actuó antes? ¿No? Hay casos de, llaman creyentes, dicen, ¿sabes qué? Bueno, falleció el hijo o la hija de fulano de tal, cristianos, creyentes, servidores fieles en su congregación, en su iglesia local. ¿Pero por qué? Vino un borracho y los embistió y murieron los dos. ¿Por qué murieron sus dos hijos? ¿Por qué Dios no permitió que pasara rápido de repente el carro o se retrasara el carro de estos dos muchachos, ¿no? Y pasara el borracho. ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿No? Cuenta un pastor que lo llaman a las 11 de la noche, ¿no? Y le cuentan este caso, que habían fallecido los hijos de unos creyentes. Y bueno, el papá se encontraba lejos en ese momento, tenían que hacer unos papeles para poder regresar rápido hasta al entierro de sus hijos. Entonces, el pastor le ayudó en la gestión salió rápido en el mismo día, una gestión que se demoraba una semana, lo hicieron en un día. Entonces, bueno, el pastor le dice al padre que estaba acongojado, le dice, bueno, Dios nos ha ayudado a sacar los papeles rápido, ¿no? Dándole la gloria a Dios por haber sacado los papeles rápido. Entonces el padre dice, pero ¿por qué entonces no ayudó a mis hijos que el borracho pasara antes o no pasara, ¿no? Entonces hay que entender también que hay leyes en este mundo, ¿no? Y entender también pues que Dios no ha hecho robots. Dios no ha hecho robots. Dios ha hecho seres humanos. Y a veces los seres humanos optan por la maldad. Por ejemplo, este borracho, ¿no? Que en lo sensual le dio gusto a su carne, se embriagó y irresponsablemente se fue manejando. Es su libertad de ejercer y hacer las cosas mal. Entonces, si fuéramos robots, bueno, tendríamos todos un chip y todo sería más fácil de repente, ¿no? Pero ni aún en Los Ángeles hay eso, mis hermanos.
Y lo otro que tenemos que entender es que dice, ¿por qué Dios permitió que haya este tsunami, ¿no? O este terremoto donde murió, o este aluvión, o este deslizamiento, lo que fuera. ¿Por qué Dios permitió, no? A veces salen esas preguntas, ¿no? En realidad, mis hermanos, todos los días deberían haber maremotos, todos los días deberían haber terremotos, todos los días deberían caerse los aviones, todos los días deberían haber estas grandes desgracias. Es la soberanía de Dios la que impide eso, mis hermanos. La gracia de Dios, la misericordia, su riqueza. Así es. Entonces, deberíamos agradecer más bien que no hayan tantos terremotos ni tantos, este, eh, tantos tsunamis, ¿no? Se cayó un avión, murieron tantos. Como hay también, hace poco veía una película del 2009, ¿no? De un avión que acuatizó en el el río Hudson, ¿no? En Nueva York. Y no murió ninguno ahí. Entonces, es la gracia y la misericordia de Dios, mis hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender de la soberanía de Dios y las leyes de este mundo, ¿no? Eh, vamos a... vivimos en un mundo caído también. Esa es otra cosa, ¿no? Vivimos en un mundo caído, donde el pecado lo ha distorsionado todo, donde son más los pecadores, donde son más los inconversos que los creyentes. Y dentro del bloque de creyentes, una minoría son fieles. El resto son cristianos nominales, son cristianos de nombre. Son cristianos de nombre, nada más. Entonces, y no somos cristianos que impactemos. Somos cristianos escondidos. No dejamos que la luz de Cristo brille. Entonces, eso es lo que se necesita ahora, mis hermanos. ¿Para qué? Para entender que Dios es un Dios soberano. Las leyes. Si Dios tuviera que alterar las leyes, ¿no? Hay una historia en el Antiguo Testamento, en una batalla de Josué, ¿no? Que detienen el sol, detienen la luna y se detiene todo un día, ¿no? Todo un día. Científicamente se ha comprobado de que hay un día que no, como que falta un día, es un día que se ha alargado. Entonces, Dios permitió para que pueda terminarse, Josué pueda terminar esa batalla y ganarla, ¿no? Entonces Dios alteró. Pero imagínense que Dios estuviera alterando las cosas, en beneficio de repente personal, ¿no? Y de repente afectaría a otros. Entonces, Dios es en su sabiduría y su soberanía permite algunas malas situaciones. Malas situaciones. ¿Por qué murió la criatura en el vientre de esta mujer? Esta criatura, ¿por qué murió? El Señor lo sabe. De repente esa criatura hubiera crecido, hubiera sido un asesino en serie de repente, que hubiera matado 100 mujeres. Como se ven estas historias ahí en el canal de cable, ¿no? De los asesinos en serie, hombres que matan, le hacen un conteo que no alcanzan a un número exacto, pero en promedio 100 mujeres, ¿no? Entre niñas. O sea, un hombre totalmente desalmado, ¿no? Gobernado por el mismo diablo, seguramente. Entonces, Dios permite, Dios tiene su sabiduría, mis hermanos. Un caso bíblico es cuando Dios le dice a Ezequiel, bueno, el profeta, a través del profeta le dice a Ezequiel, ya tus días han sido contados, se acabó, arregla tus cosas, que se acabó tu tiempo en esta tierra. ¿Y Ezequiel qué hace? Dice, no, Señor, por favor, déjame un poco más acá, y llora y clama, y llora y clama, y le pide al Señor que por favor no quería morirse todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios le dice, a través del profeta, le dice, bueno, Ezequiel, tus oraciones han sido oídas, vas a vivir 15 años más. 15 años más. 15 años más le da el Señor. Oh, bueno, qué alegría, ¿no? Gloria a Dios y todos felices, todos contentos y se acaba. Pero ¿saben qué, mis hermanos?
En esos 15 años, Ezequías tiene un hijo varón que se va a llamar Manasés. Manasés va a ser el peor rey que tuvo Israel o Judá. Bueno, Israel o Judá, pero fue el peor, el más idólatra, el terrible, terrible. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La sabiduría de Dios, el porqué de la cosa. A veces nosotros no lo entendemos ahora, pero Dios es soberano. Romanos 11:33, hay que volver a leerlo. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su porqué. No lo entendemos, nos duele, pero no lo entendemos. Pero un día lo entenderemos, un día lo entenderemos. Job, Job, Job es un caso bastante crítico. Satanás lo zarandea, le mata a sus 10 hijos, mis hermanos. Sus 10 hijos, todos sus bienes, le roban, pierde todo, lo enferma. Al final Dios lo bendice doblemente, ¿no? Dios lo bendice doblemente. Pero Job nunca se enteró el por qué. ¿Qué pasó? El por qué Dios permitió. Nunca le dijo Dios. Nunca le dijo. Porque Dios es soberano. Otra cosa que tenemos que entender, mis hermanos, es que Dios nos forma a través del dolor. A través del dolor. No es porque sea un Dios sádico, mi hermano. No es porque a Dios le guste que a nosotros nos duela. Pero es en el sufrimiento, en el dolor que nosotros podemos entender a otras personas. La vez pasada les di un caso, ¿no? Y me tomé yo como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me hayan violado de niño y yo no, yo crezco, conozco al Señor y yo puedo entender a otra persona, ¿no? Que es adulta y ha pasado por ese trauma, pero que no conoce a Cristo. Pero me ve a mí y puede ver a Cristo y puede ver una transformación en mí, ¿no? Por eso que hay personas, por ejemplo, que han sido homosexuales también. Se pueden ayudar a otras personas. Y en el caso de las mujercitas también. Entonces se pueden levantar ministerios. O de repente la pérdida de un hijo, la pérdida de... Entonces puedo entender a otra persona, la pérdida de los padres, o la carencia, o la necesidad, o el sufrimiento, la traición. Puedo entender a otra persona. Con la diferencia que yo tengo a Cristo en mi corazón, y puedo hacer que esa persona conozca a Cristo a través de mí. Y lo llevo a la cruz. Y Cristo le da la paz que no ha tenido, el gozo que no ha tenido, el amor que no ha tenido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios tiene sus propósitos. El consejero debe ser sensible y algunas veces debe devolver la pregunta, ¿no? O sea, a veces no tengamos, como consejeros, no tengamos respuestas prefabricadas, ¿no? Ah, ya, para este problema, tal cosa le voy a decir. Ah, para este problema, no. El consejero tiene que involucrarse, tiene que involucrarse con el aconsejado y conocerle. A veces el consejero dice, pero ¿por qué Dios permitió esto, no? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Entonces, a veces el consejero podría devolver la pregunta. La verdad es que no tengo la respuesta tampoco. Pero tú, ¿por qué crees, no? Y cuando dé la respuesta el aconsejado, tú puedes comprender qué es lo que tiene en su corazón. Si está resentido, está amargado, o solamente está fastidiado, o está dolido. Y en base a eso tú le das una palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la manera de que el consejero también, porque no tenemos todas las respuestas, mis hermanos. No sabemos, no entendemos, no sabemos. No lo sé, no comprendemos, no lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Señor lo permitió? No lo sé. ¿Por qué lo permitió? No lo sé. Pero tú, ¿por qué crees? Y así puedo conocer qué es lo que hay en su corazón. Isaías 45, de 7 a 9 dice, yo soy la luz y creo las tinieblas. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse los cielos y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par para que broten juntas la salvación y la justicia. La salvación
y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma, diciendo, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres? Lo que está diciendo Dios, ¿no? Nosotros somos barro, hermanos, ¿no? Nosotros somos barro. No podemos discutir con nuestro creador. El proverbista dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. El Señor es el que determina los planes, las cosas, de acuerdo a sus propósitos, soberanamente. No quiere decir que nos controla en ese sentido, tiene el control soberano, pero nosotros tenemos esa capacidad y esa responsabilidad como seres humanos. Job 42 va a reconocer, en el último capítulo ya, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Job lo dice, el libro más antiguo de la Biblia. Sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Eso dice Job. El apóstol Pablo, Romanos 9. Romanos 9 muestra la soberanía de Dios, mis hermanos. Todos, todos deberíamos ir al infierno, todos, 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 y estaría bien, y Dios sería justo. No dejaría de ser justo Dios. Pero Romanos 9, ¿no? Dice, ahora bien, ustedes podrían decir, porque Dios culpa a las personas por no responder, ¿acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, 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 digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otro para arrojar basura. Eso es lo que está diciendo Romanos, mostrando la soberanía de Dios. Estos son apuntes teológicos para ti como consejero bíblico. Entonces, cuando alguien dude de la soberanía de Dios, entonces ya sabemos que Dios es soberano, mis hermanos, pero tiene todos esos motivos y uno de ellos puede ayudar al aconsejado a comprender un poco más a Dios. A ver, no tenemos todas las respuestas. ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo permitió? No lo sabemos. Un día lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que Dios nos consuela y está a nuestro lado cuando más lo necesitamos. ¿De acuerdo? Muy bien, mis hermanos, esta fue la clase número 18. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo. Pasen a responder las preguntitas. Estas son las preguntas de la clase.